Ahora tengo el gusto de presentar a Juliana Bustamante. Ella es directora del Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión, País de la Universidad de los Andes. Muchas gracias, Juliana. Bienvenida. Hola, buenas tardes, buenos días, perdón a todos y todas. Muchas gracias por la invitación. Voy a compartir pantalla para hacer una presentación. Trataré de limitarme al tiempo asignado, aunque tengo mucho que decir, pero bueno, haré mi mayor esfuerzo. Ahí ya lo están viendo. ¿Me confirman si están viendo? Sí, sí se ve. Muchas gracias. Ah, bueno, perfecto. Entonces, bueno, voy a hablar de la perspectiva de discapacidad en la construcción de paz en Colombia. Entonces, perdón un segundo. Bueno, básicamente acá lo que, para explicarles, digamos brevemente por qué nosotros estamos en una situación de justicia transicional. Como todos saben, Colombia lleva sumida en un conflicto armado más de 60 años, ha intentado varios procesos de paz y de procesos de desmovilización desde los años 80, y a su vez ha tenido el impacto del narcotráfico en medio de su conflicto, lo cual ha exacerbado toda la problemática que también se vio con el paramilitarismo en los 90s, y a pesar de tener el amparo de la Constitución del 91, pues no ha logrado llegar a ese momento de paz en el que, pues, al que tanto se le ha apostado desde hace tantos años. En el proceso de justicia y paz que se inició en el gobierno de Álvaro Uribe, se reincorporaron digamos, se hizo una desmovilización del paramilitarismo, pero hubo una serie de problemáticas como la de los falsos positivos y que hicieron que fuera un proceso bastante incompleto. En el 2011, la ley de víctimas dio paso a lo que después sería el proceso de negociación con las FARC, que terminó en el año 2016, como ustedes saben, y en este momento nos encontramos en el proceso de implementación de ese acuerdo de paz. El impacto del conflicto armado en las personas con discapacidad, como sabemos, pues implica una serie de situaciones más violentas y más agravadas en las personas con discapacidad, que incluyen, entre otras, desplazamiento forzado, el ser utilizada la discapacidad como un arma de guerra, la propensión a la violencia sexual de género, la dificultad para el acceso a servicios de salud y rehabilitación apropiados, ejecuciones extrajudiciales, impacto psicosocial, y se utilizan mecanismos como las minas antipersonales y una serie de asuntos que desconocen su situación particular, por ejemplo, en el aspecto humanitario, atención en emergencias, falta de accesibilidad en la información y, bueno, entre otras cosas. Bueno, acá hay unas imágenes un poco de lo que es la discapacidad en un conflicto como el colombiano. Y quisiera referirme a los estándares de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y los colombianos, que son los que enmarcan la acción de país en este caso, pero de las organizaciones en Colombia sobre discapacidad y conflicto armado, que ha sido un trabajo bastante escaso y una conversación todavía pendiente. Pues obviamente está el modelo social de la discapacidad, pues que abraza todo la comprensión de los derechos de las personas con discapacidad, con particular énfasis en la capacidad legal, y también con aspectos que tienen que ver con la accesibilidad física y pues de información a las personas con discapacidad para poder acceder a derechos, el acceso a la justicia, a la oferta pública, a los servicios del Estado, la necesidad de la participación en las decisiones que las afecten, la toma de decisiones con apoyos, ajustes razonables y consentimiento informado, la especial protección que la Convención da a las mujeres y las niñas con discapacidad, que en el caso del conflicto son particularmente vulnerables, la necesidad de que el enfoque diferencial de discapacidad esté presente a través de apoyos y ajustes razonables, y que todas las medidas que se adopten en materia de justicia transicional transiten hacia la vida independiente de las personas con discapacidad y las tengan en cuenta. En cuanto a los estándares colombianos, es importante señalar que el tema de discapacidad y conflicto armado aparece en el debate colombiano a partir de una sentencia de la Corte Constitucional que declara el estado de cosas inconstitucional del desplazamiento forzado.
En ese momento el problema del desplazamiento era tan grande que hay una sentencia completa sobre toda esta problemática y después la Corte Constitucional hace seguimiento por poblaciones sobre cómo se está atendiendo la problemática del desplazamiento. Y ahí se refiere a las víctimas de desplazamiento por conflicto armado y hace un seguimiento a una serie de actividades que se tienen que hacer para incluir a las personas con discapacidad dentro del debate sobre conflicto armado y discapacidad. Y ahí identifica los riesgos y el impacto diferencial que tienen las personas con discapacidad en el conflicto, la poca comprensión del tema que existe en esta materia y la necesidad de crear un enfoque diferencial de discapacidad en toda la acción pública, las barreras físicas, jurídicas y actitudinales que existen para abordar a las personas con discapacidad en el conflicto, lo cual además se agrava por la inadecuada caracterización y el subregistro y los datos incompletos que hay sobre este tema. Hay una preocupación particular por niños, niñas y adolescentes y personas mayores inmersas en el conflicto armado que tienen discapacidad y lo que ya les había dicho, el riesgo de violencia sexual, que muestra un poco todo esto de la intersección entre diferentes condiciones de vulnerabilidad, en este caso ser víctimas, tener discapacidad y el tema de género. La Corte Constitucional recientemente en una sentencia ha dicho que las medidas efectivas para enfrentar la discapacidad, teniendo en cuenta que hay que genera todo este conflicto entre las barreras y la situación diferencial, establece que medidas efectivas incluirían permitir el ejercicio de la autonomía de la persona con discapacidad al máximo nivel posible, que asegure su participación en todas aquellas decisiones que los afecten, que garantice la adaptación del entorno físico de acuerdo a sus necesidades y que aprovechen al máximo las capacidades personales, dándole fuerza al concepto de diversidad funcional y desplazar el de discapacidad. El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad hizo unas observaciones a Colombia en 2016 señalando sus preocupaciones sobre 6 aspectos principales. 1, los falsos positivos en personas con discapacidad que se han documentado. 2, la falta de participación de las personas con discapacidad en el desarrollo de políticas de reducción de riesgo y atención humanitaria de emergencia. 3, la falta de inclusión de las personas con discapacidad en el tema de las negociaciones del acuerdo de paz con las FARC. 4, la falta de compromiso sobre rehabilitación y reincorporación a las víctimas de minas antipersona. 5, la falta de accesibilidad al registro de víctimas y la restitución de tierras y la falta de datos confiables sobre víctimas con discapacidad. Y 6, el tema de la solicitud de interdicción para acceder a beneficios de reparación. Estos son aspectos que ya están... Un minuto, gracias. Ay, Dios mío, no me digas eso. Espérate rápidamente, entonces les voy a contar qué es lo que hemos hecho porque me faltan muchas cosas. Entonces, bueno, les voy a contar rápidamente 3 acciones principales que ha hecho país en materia de construcción de paz, porque pues creemos completamente en la necesidad de participar en este proceso. Primero hicimos un protocolo para la toma de decisiones con apoyo en procesos de reparación integral a víctimas con discapacidad intelectual o mental psicosocial en el 2015, que lo que básicamente hizo fue dar pedagogía y enseñar y mostrar cómo la toma de decisiones con apoyos para los procesos de reparación integral eran posibles. Y eso se hizo en ese momento a partir de país. En diciembre del 2020 entregamos a la Comisión de la Verdad un informe que se llama Discapacidad y Conflicto Armado en Colombia en busca de un relato ausente, que básicamente establece la problemática de falta de presencia de la población con discapacidad tanto en las negociaciones de paz como en los procesos de construcción de paz y la necesidad de que haya una articulación interinstitucional y un enfoque real de discapacidad en el trabajo de construcción de paz que en este momento se está llevando a cabo, con unas problemáticas que identificamos donde todavía el modelo de la discapacidad a veces se asocia al modelo médico, lamentablemente. Y la última actividad que hicimos fue la construcción de una guía práctica para la aplicación del enfoque de discapacidad por parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición y demás entidades encargadas de la reparación y atención de víctimas del conflicto, que básicamente establece una serie de herramientas para la lectura de casos con enfoque de discapacidad,
mostrándole a estas entidades que trabajan con víctimas cómo deben aproximarse a las víctimas con discapacidad y cómo deben interpretar la participación, la problemática, la vulnerabilidad de las personas con discapacidad en el conflicto armado para que realmente sea pertinente sus hallazgos. Y esto se hizo respecto tanto de la Jurisdicción Especial como de la Paz, como también la Comisión de la Verdad, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, el Centro de Memoria Histórica y la Unidad de Víctimas. Finalmente, señalar que dos temas que son particularmente graves e importantes para el país y que seguimos trabajando en ellos son, por un lado, el de los falsos positivos y la discapacidad asociada con las víctimas de falsos positivos. Y finalmente uno que acaba de surgir a raíz de la protesta social en Colombia, que es el de las lesiones oculares en la represión de la protesta social, que vemos que es una problemática muy grave que está asociada con el tema de consolidación de la paz en Colombia, que muestra unas tácticas similares a las que se usan en el conflicto armado para victimizar a las personas con discapacidad, donde la discapacidad se convierte en una herramienta de guerra y que termina marcando para siempre la vida de las personas con discapacidad. Este es un trabajo que estamos construyendo y que, bueno, estaremos dándoles información más adelante a las personas y a las organizaciones que estén interesadas en esto. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Juliana, por esa perspectiva tan integral de lo que está haciendo en Colombia